Para finalizar esta serie de videos sobre los aspectos generales del contrato individual de trabajo, nos ocuparemos en esta oportunidad de, cómo deja de existir uno de estos contratos. Lo que sí hay que decir es que, ya que la extensión del presente video iba a ser bastante importante, se decidió dividir este en dos partes. Es decir, la tercera parte de este tema queda dividida en dos. Subiré la segunda parte en una próxima oportunidad. Habiendo hecho esa aclaración, hay que partir diciendo sobre este punto que en derecho se suele decir que las cosas se deshacen como se hacen. En materia de contratos, esto quiere decir que si se forma un contrato por el acuerdo de voluntades, este se debe acabar por la misma vía. O bien, que si para que exista el contrato se debe cumplir una solemnidad, el mismo se va a acabar de la misma forma. Esto, por supuesto, deja fuera aquellos contratos que llamamos de efectos instantáneos, pues estos se agotarán al momento de cumplirse dichos efectos. Es decir, al extinguirse las obligaciones a las que dieron origen, se extingue también el contrato. No es igual en el caso de los contratos de tracto sucesivo, como es el caso del contrato de trabajo, puesto que son el opuesto a los contratos de efectos instantáneos. Por supuesto, que se acaben como se hicieron es solo la regla general, pues abundan casos específicos en la ley en que se solicita que además se cumplan otros requisitos adicionales para poder terminar un acto o contrato. Este es el caso del contrato individual de trabajo. En este contrato se puede producir la terminación unilateral del mismo por la sola voluntad de una de las partes. Aún más, esto puede darse como una manifestación del poder disciplinario del empleador que surge de la subordinación y dependencia característica de esta relación laboral. La terminación del contrato puede operar como un castigo del empleador al trabajador. Nuestro ordenamiento jurídico laboral elige, como forma de limitar y controlar este poder del empleador, proteger al trabajador, regulando la forma en que se termina un contrato individual de trabajo. La técnica que utiliza es señalar en el código del ramo las causales que pueden dar lugar al fin del contrato, indicando los casos en que proceda cada una y sancionando el uso de estas fuera de dichos supuestos. Esto es un sistema que se denomina como causal, en oposición a un sistema de libre despido, que es aquel en que se autoriza a que baste la sola voluntad del empleador para disponer de un puesto de trabajo y así terminar el contrato, sin necesidad de señalar una causal, pudiendo operar o no otras fórmulas protectoras como indemnizaciones, seguros o consultas al sindicato, etc. En Chile se debe terminar un contrato por concurrir los supuestos de hecho que configuren una causal de término del contrato de trabajo, siendo estas las que taxativamente regula el Código del Trabajo. ¿Cuáles son estas causales? Debiendo partir entonces por las que aparecen en el artículo 159 del Código del Trabajo. 1. Mutuo acuerdo de las partes. Este es el caso en que el consentimiento de las partes que permitió el nacimiento del contrato de trabajo permite también su extinción. 2. Renuncia del trabajador. En este caso, para que opere esta causal, dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación a lo menos. 3. Muerte del trabajador. No produce el mismo efecto la muerte del empleador cuando hablamos al menos de persona natural, pues debemos recordar que opera la continuidad conforme al artículo 4 del Código del Trabajo. Así, la causal que termina el contrato individual de trabajo es la muerte del trabajador. 4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. Esto para los casos de contratos a plazo fijo. Es menester rescatar de la regulación de este número del artículo 159 que el contrato a plazo fijo no podrá exceder de un año, por regla general, o de 2 si el trabajador es gerente o persona con título profesional o técnico. Además, operan como sanción al empleador situaciones en que el legislador entenderá que este contrato a plazo fijo pasa a ser indefinido, en general por abusar el empleador de la facultad de usar este tipo de contratación. 5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, siendo este el caso del contrato por obra o faena. 6. Caso fortuito o fuerza mayor.
en que el legislador laboral entiende que, si bien ambas partes pueden querer hacer perdurar el contrato en el tiempo, se pueden verificar situaciones sobrevinientes que hagan imposible que éste continúe de esa forma. A ella se refiere esta causal, y se entienden como hechos imprevistos que son imposibles de resistir. Esta es la definición de caso fortuito y fuerza mayor desde el derecho común, debiendo considerar que en el mundo de la legislación laboral, los requisitos para su operación son más estrictos que aquello, en atención, por supuesto, al principio protector que informa esta rama del derecho. Prosiguiendo, existe el artículo 160, que también contiene causales de término del contrato de trabajo. En el caso de estas causales, es visible la función disciplinaria del despido. Estas causales, originalmente, eran de uso exclusivo del empleador, el que terminaba el contrato por verificarse los hechos que ahí se describían, sin que el trabajador tuviese derecho a una indemnización. Esto como una forma de castigar al trabajador o trabajadora. En la actualidad ya no son de uso exclusivo del empleador. Puede también el trabajador invocar alguna de ellas para configurar lo que se conoce como un autodespido o despido indirecto, en aquellos casos en que los hechos que dan origen a la causal son ejecutados y son de responsabilidad del empleador. Pero más adelante hablaré de esto. Las causales del artículo 160 son: 1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas que se señalan a continuación. A. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. En términos más coloquiales, esta es o suele ser la causal que se invoca cuando se detecta robo o hurto por parte de un trabajador. B. Conductas de acoso sexual. C. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Vías de hecho quiere decir fundamentalmente riñas o golpes. D. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. E. Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. Y F. Conductas de acoso laboral. 2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: A. La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. Y B. La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. 6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. De las anteriores, aquellas que pueden ser invocadas por el trabajador para efectos del autodespido son las contenidas en los números 1, 5 y 7 del artículo 160. Un tercer grupo de causales de término se encuentran en el artículo 161 del Código del Trabajo. En este artículo se contempla: primero, en su primer inciso, las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. En el inciso segundo de este artículo encontraremos el desahucio escrito del empleador para aquellos trabajadores que,
tienen facultades para representar al empleador o también para los trabajadores de casa particular. En estos casos, el empleador deberá dar aviso del término del contrato por estas causales con al menos 30 días de anticipación, salvo que el empleador pagará al trabajador al momento de la terminación una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. También es importante señalar que las causales del artículo 161 no pueden ser utilizadas respecto de trabajadores que estén haciendo uso de licencia por enfermedad. Finalmente, se debe considerar que, mediante una reciente reforma al Código del Trabajo, se agregó el artículo 163 bis. Este señala una nueva causal de término del contrato individual de trabajo, al indicar que éste terminará en caso que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Esto quiere decir, al menos en principio, que la quiebra del empleador, cumpliéndose los requisitos del artículo señalado, es capaz de ser invocada como causal de término del contrato individual de trabajo. La pregunta que queda pendiente es: ¿qué protecciones contempla la legislación laboral para el trabajador frente al despido? Además, por supuesto, de solicitar que se invoque la causal respectiva. Bueno, esto será analizado, como se dijo al principio, en una cápsula aparte. Esta se subirá en una próxima oportunidad. Hasta entonces.